En nuestro próximo módulo recibimos a Daniela Campos. Es psicóloga, docente e investigadora, abordando temáticas como salud ocupacional, riesgo psicosocial, acoso laboral, violencia externa en el trabajo, entre muchos otros. Fue el voto chileno de la norma ISO 45003, Psychological Health and Safety in the Workplace, y miembro de las mesas de trabajo en torno al riesgo psicosocial del MinSal e ISP. Es premio 2016 del Consejo Nacional de Seguridad y distinción Clotario Blest en 2019. Actualmente se desempeña como jefa técnica de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. Te damos la bienvenida, Daniela. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación. Y claro, el tema que me toca hoy es la salud mental y los riesgos psicosociales laborales, que es un enorme tema porque engloba tanto y finalmente habla tanto de la responsabilidad de las organizaciones en el tema de la salud mental de las personas que trabajan en ella. Quiero partir con una frase de Christophe Dijoux. Él dice: no hay trabajo neutro para nuestra salud mental. Y en ese sentido, cuando hablamos de trabajo, finalmente ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, pasa por el trabajo sin que nos afecte de forma positiva o de forma negativa. El trabajo finalmente te entrega identidad, de alguna u otra manera te otorga, ¿no es cierto?, una objetividad del tiempo. Nosotros podemos saber más o menos qué día es a raíz también de nuestro trabajo, y eso es algo que pasa con las personas que se jubilan, ¿no es cierto?, que no saben si es día viernes en la mañana o día domingo en la tarde. Y en ese sentido te entrega, ¿no es cierto?, identidad, te entrega motivación, te entrega autoestima, pero también el trabajo puede, ¿no es cierto?, enfermarte, puede generar enfermedades profesionales de salud mental, puede generar desmotivación, puede bajar la productividad, etc. El trabajo como concepto, si nos vamos a la palabra misma, ¿no es cierto?, trabajo viene de tripalium, del latín, que es básicamente 3 palos donde se ponían a los esclavos para azotarlos. O sea, el trabajo tiene una connotación negativa, ¿no es cierto?, tripalium. Pero además, a veces personas hablan no de los trabajadores, sino que los colaboradores, ¿no es cierto? Pero el laborar también en el latín tiene hasta una connotación. De hecho, ha pasado ahora en Séneca, se han dado cuenta que muchas veces la traducción de algunas palabras que se traducían como trabajo, en realidad Séneca quería decir en latín sufrimiento, porque trabajo, el laborar en latín tiene esa connotación. Puede ser trabajo o puede ser sufrimiento. Y en cambio, si nos vamos a la palabra, a la jubilación, ¿no es cierto?, que cuando dejas de trabajar, la jubilación viene de la palabra latina también, el jubilare, que es saltar de alegría, ¿sí? Entonces, claro, en ese sentido ya las mismas palabras, en Chile hablamos de la pega, tengo que volver a la pega, ¿sí? Tiene este verbo, el pegar, es algo doloroso. De una u otra manera el trabajo nos marca y de una u otra manera nos tenemos que hacer responsables también de cómo nosotros en nuestras organizaciones podemos fomentar esta participación positiva en el trabajo, en torno a la identidad, en torno a la autoestima, en torno a finalmente lo que me motiva, ¿sí? Y versus, ¿no es cierto?, cómo como organizaciones nosotros tenemos la responsabilidad finalmente de eliminar todos esos agentes de riesgo que pueden generar enfermedad, estrés, desmotivación. En ese sentido, si nos vamos a los datos, ¿no es cierto?, en ese sentido la salud mental impacta tanto en la calidad de vida de las personas que trabajan como también la productividad de las organizaciones. Y en ese sentido vemos los ausentismos al alza. Si tomamos el tema de la salud común propiamente tal, desde el 2018 al 2022 vemos que las licencias médicas han aumentado en más del doble, ¿sí? Podemos darnos cuenta, obviamente son mayores en FONASA que en ISAPRE, pero aumentaron en millones de licencias de 1,3 a 2,8.
Y en cambio, en salud laboral, si bien es cierto, vemos una baja en el 2020 y 2021, que acuérdense que obviamente estábamos en la pandemia, ¿no es cierto?, en COVID, vemos de todas maneras que hay, ¿no es cierto?, un aumento de los números de licencias, también de más del doble, en el sentido desde el 2018 al 2022, subimos de 2.665 casos a 5.846. Y esto es interesante porque si uno toma en realidad los últimos 10 años, vemos que el aumento es sobre un 350%. Y en ese sentido, si bien es cierto, baja el 2020 y el 2021, también pasa algo bien interesante, porque cuando vemos, en este caso de las licencias con diagnóstico de salud mental por salud laboral, cuando vemos por qué las personas se están enfermando de enfermedades profesionales de salud mental, vemos que básicamente dice relación con 3 agentes de riesgo. El primero, indudablemente, tiene que ver con la violencia en el trabajo. La exposición a violencia en el trabajo, usemos el eufemismo que queramos, liderazgo disfuncional, hablemos quizás de liderazgo autocrático, ¿no es cierto? O hablemos también de las relaciones interpersonales negativas recurrentes, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el tema de el conflicto de rol, ¿sí? El conflicto de rol dado por no saber bien cuál es mi trabajo particular que tengo que realizar, el rol que tengo que hacer dentro de la organización, pero también dado muchas veces por este conflicto que se da porque lo que me pide quizás mi jefatura es diferente a lo que me está pidiendo la jefatura de mi jefatura, o porque se encuentran, ¿no es cierto?, ciertas solicitudes de la organización que no son compatibles o que no son jerarquizables. Y por último, el tercero tiene que ver con la sobrecarga laboral. Y lo que es bastante interesante es que siempre fue el top 1 de los agentes de riesgo que generaban enfermedades profesionales de salud mental, siempre fue la violencia. El liderazgo disfuncional, la exposición al acoso laboral. Sin embargo, en el 2020 y el 2021 vemos que, aun cuando baja, el agente de riesgo igual se modifica y ya no es violencia en el trabajo, sino que es sobrecarga laboral. Que es bastante interesante porque finalmente hablamos de un momento en donde probablemente se podía observar el tema de la inseguridad laboral. Ustedes, todos nosotros lo vimos, ¿no es cierto? Y se veía en los medios de comunicación. El tema de la inseguridad laboral dentro de las organizaciones, hubo organizaciones que cerraron, hubo despidos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, sucedió eso, la inseguridad laboral no se observó como un agente de riesgo. Sin embargo, se observó como un agente de riesgo la sobrecarga, que uno podría decir entonces, finalmente, también dice relación con el tratar de ser imprescindible para mi organización. Y luego, ese tratar de ser imprescindible para mi organización, luego me enferma. Interesante entonces que luego, ya el 2022, cuando surge este aumento que finalmente sigue la curva de este 350% de aumento de enfermedades profesionales de salud mental en los últimos 10 años, sigue la misma curva, ¿no es cierto?, si sacamos las etapas del COVID, vuelve a estar violencia. Vuelve a estar violencia en el trabajo. Sin embargo, cuando uno lee las declaraciones individuales de enfermedad profesional o lee las evaluaciones de puesto de trabajo, observamos que dentro de la violencia también está el tema de la sobrecarga laboral, como una forma de ejercer violencia. Si nos vamos entonces hoy a qué es clave, ¿no es cierto?, para que las organizaciones tengan visibilidad de sus niveles de riesgo psicosocial, para identificar las posibles mejoras y potenciar ambientes sanos y seguros en el trabajo, tenemos en Chile desde el 2013, desde el 1 de septiembre del 2013, tenemos en Chile un protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Un protocolo de vigilancia que además fue muy innovador en ese momento, porque en el 2013 teníamos que gran parte de Latinoamérica no tenía un protocolo de vigilancia, y este protocolo además vino de alguna manera a entregar, ¿no es cierto?, energía al tema del riesgo psicosocial en Chile
y en Latinoamérica. Y luego además intervino de cierta manera en las normas internacionales. Bueno, hace poco, ¿no es cierto?, se firmó el tema de la OIT en el Senado chileno, el convenio 190 respecto al tema de violencia en el trabajo. O sea, se va movilizando en Chile el tema del riesgo psicosocial. Y hoy tenemos ya una nueva forma de evaluar, ya no se evalúa con el suceso ISTAS 21 como se hacía antes, sino que hay un nuevo cuestionario, que es este cuestionario CEAL-SM Suceso, que entró en vigencia el 1 de enero de este año y que es la forma de evaluar que nos entrega el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo del Ministerio de Salud, que entró en vigencia también el 1 de enero de este año. Entonces, algunas cifras, y también estas cifras son interesantes para que no nos dé tanto miedo entrar en el tema del riesgo psicosocial. Cuando observamos la evolución de los niveles de riesgo psicosocial en el trabajo, vemos cierta estabilidad en las cifras, que van aumentando los centros de riesgo medio en el 2021, pero que sin embargo vemos que en promedio un 2% o menos de los centros de trabajo están en riesgo alto. La gente en general, las organizaciones tienen mucho miedo de tener centros de trabajo en riesgo alto. La verdad es que la mayoría no lo están. Si bien es cierto, el nivel de riesgo medio, ¿no es cierto?, aumentó el 2021, pero podemos ver cierta estabilidad. Algo interesante además es que al analizar los centros de trabajo por industria, podemos observar que las industrias con mayor proporción de centros de riesgo alto son administración pública, salud, educación y comercio, que justamente son los sectores económicos que hoy día presentan mayor cantidad de enfermedad profesional de salud mental. Y otro dato relevante es que al hacer seguimiento de aquellos centros de trabajo con riesgo alto, vemos que la gran mayoría logra bajar sus niveles de riesgo al hacer gestión sobre ellos. Esto es una muy buena noticia, porque finalmente nos entrega una motivación, y espero entregársela a ustedes, una motivación para trabajar en nuestros niveles de riesgo, hacer gestión sobre ellos, porque vemos que por cada 100 centros de trabajo de riesgo alto que luego se vuelven a medir, solamente 7 se mantienen en riesgo alto. Un 62%, estamos hablando de 100, pasan a riesgo medio y un 32% pasan de riesgo alto a riesgo bajo. O sea, al hacer gestión en los riesgos psicosociales, logramos bajar nuestros niveles de riesgo. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para promover ambientes de trabajo que resguarden la salud mental de las personas? Voy a darles 8 recomendaciones para abordarlos que nos entrega McKinsey y que básicamente van a poner en perspectiva qué es lo que hay que hacer como organización. Primero, poner en las prioridades estratégicas la salud mental de las personas. En ese sentido, hemos visto y se observa de manera muy práctica que cuando la alta gerencia, el directorio, tiene, ¿no es cierto?, el ojo puesto en la salud mental, cuando, por ejemplo, desde la más alta gerencia, desde el directorio, se establecen políticas de no violencia, políticas de no sobrecarga, establecemos, ¿no es cierto?, la relevancia de que las personas que trabajan en nuestra organización tenemos que cuidar su salud mental, hemos visto que eso es lo que funciona y que además permea, porque obviamente está permeando en la cultura de la organización. Lo segundo, mejorar el acceso a los recursos asociados a la salud mental. En ese sentido, hemos visto organizaciones que al día de hoy entregan, ¿no es cierto?, acceso a salud mental, acceso a psicoterapia, por ejemplo, a las personas que trabajan en la organización, pero también capacitaciones en torno a temas asociados a la salud mental. Capacitaciones tan simples como muchas veces pueden ser simplemente calidad de vida, el tema, por ejemplo, de cómo dormir mejor, etcétera. Por otro lado, también eliminar conductas tóxicas en el lugar de trabajo, especialmente acoso laboral, conductas de incivilidad, el incivility, ¿no es cierto?, el no saludar, el no ser justo con los demás. Por otro lado, el exigir responsabilidad a los líderes. Ojalá también, ¿no es cierto?, que hayan KPI en torno a los líderes y, ¿no es cierto?, cómo va el pulso de la salud mental en las personas que están en su equipo.
También, ¿no es cierto?, quinto, promover ambientes de inclusión y sentido de pertenencia. En ese sentido, de alguna manera establecer, ¿no es cierto?, equipos de trabajo en donde yo además pueda conocer al otro y podamos establecer reuniones formales e informales en donde conozcamos las diferencias de cada una de las personas que componen el equipo. También el eliminar el estigma asociado a la salud mental. En ese sentido, establecer quizás sponsors de salud mental dentro del mismo equipo de trabajo. Hablar del tema para quitar, ¿no es cierto?, ese estigma. Ya finalizando, el crear ambientes colaborativos de apoyo entre las personas. Y por último, el desarrollar modelos de trabajo que sean sostenibles. En ese sentido, tener en consideración los turnos de trabajo, tener en consideración quiénes son las personas que están trabajando conmigo, tener en consideración el tema de la sobrecarga, el tema de la cultura y en ese sentido desarrollar modelos de trabajo que sean sostenibles con nuestro medio ambiente de trabajo, con las personas que trabajan con nosotros, con la cultura, pero también tareas que sean posibles de desarrollar en el tiempo y en los momentos que tenemos, ¿sí? Espero que les haya servido mucho y que les haya servido de motivación para empezar a intervenir en los factores de riesgo psicosocial. Un saludo.